qué se va a dar tan así, tan corto, a pesar de que son varios los muchachos que van a exponer, el tiempo se hace demasiado corto. Entonces, siempre la inquietud que la vez pasada decía los hermanos, usted escuche cada exposición y después cualquier inquietud, pégase detrás al muchachito que enseñó ahí para que usted haga más de alguna pregunta, que usted quiera, ¿verdad?, una aclaración, y después vamos a estar haciendo, como dicen, remienditos ahí, dando respuesta, ¿verdad?, a algunas cositas que los hermanos quizás que necesitan saber por el tiempo, ¿verdad?, que se va tan rápido. Yo creo que son 4 o 5. ¿Cuántos hermanos van a exponer? Son 5 hermanos, ¿verdad? Pero hermano Esteban, dicho sea de paso, bienvenido en el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios porque, bueno, el Señor lo ha dotado, vamos a decir, de esa calma, de esa paciencia para venir a capacitar a estos muchachos. Y saben, hermanos, que una de las cosas importantes, tenemos a alguien que es buena paga y es el Dios Todopoderoso. Nuestro hermano está ayudándonos aquí con los muchachos sin ninguna remuneración, es la verdad, pero Dios va a recompensar esto. La verdad que se está sembrando para cosechar mucho, amén. Entonces, como los hermanos es la persona que está al frente de los muchachos para capacitarles, y él que tiene el control, algunos tiempitos ahí, vamos a decir, no sé si un pequeño recreo, él sabe cómo controlar esto. Vamos a dejar al hermano Esteban Acuña con nosotros en este lugar para que él se encargue, ¿verdad?, en estar pasando los muchachos que van a pasar. Él sabe quién es el punto de arranque, de partida aquí, ¿verdad? Entonces vamos a dejar al hermano Esteban con nosotros acá para que sea él haciendo cada presentación. Y entonces lo que vamos a hacer en esta mañana sería que usted le diga a cada uno de sus hermanos que tiene a su lado: ahorita no me hables, porque ahorita nos vamos a centrar en las enseñanzas que vamos a recibir de la palabra del Señor. Hagámonos un favor, platiquemos cuando salgamos, amén. Correcto, entonces sería eso, y vamos a dejar con nosotros aquí esta prueba física donde nosotros venimos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar donde en Éxodo 25 vamos a ver que Dios habló a Moisés, que fue una orden que le hizo de crear un tabernáculo, en el cual Dios le mostró a Moisés el diseño de cómo iba a ser el tabernáculo y qué iba a incluir el tabernáculo. También le dio el diseño de qué iba a ser cada uno de los utensilios, de qué iba a ser formado y cómo iba a estar formado. Todo esto lo miramos en Éxodo 25, pues 25 del 4 al 9. El templo fue creado con la ofrenda de los hijos de Israel. Que ofrecieron entre una de sus ofrendas, entre las ofrendas que ellos entregaron fue oro, plata, cobre, vino fino, azul, púrpura, carmesí, pelo de cabras, pelos de carnero, teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onice y piedra de engafe. Cada una de las cosas que se hizo fue como ofrenda que el pueblo de Israel entregó a ellos. El pueblo construyó el altar, o sea, el tabernáculo, con las ofrendas que hicieron. Cabe resaltar que fueron tantas las ofrendas que Moisés mandó a pregonar de las tribus de los hijos de Israel que ya no llevaran más, ofrendas, porque habían bastante, o digamos suficiente ofrendas para el tabernáculo. Y esto lo encontramos en Éxodo 36 al 6. Y dice: entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra. Ahí no vemos que había escasez de nada para hacer la obra, sino que antes había abundante material para hacer lo que era el tabernáculo. Ahí no hubo escasez de ninguna de las cosas que se habían pedido, antes de lo contrario, mandaron a decir que ya no llevaran más cosas porque habían suficiente para hacer. Y bueno, y es que vemos que cuando una cosa es guiada por Dios, todo va a empezar bien y
y va a terminar bien porque es guiado por el Señor. Y vemos también que cada una de las cosas que Dios mostró que se hicieran en el tabernáculo, cada una de esas cosas no estaban hechas solamente por estar ahí, sino que cada una de las cosas tenía una función y un significado. Vemos que el altar de bronce significaba como Cristo nuestro sacrificio. Eso lo podemos encontrar en Levítico 1 y en Mateo 27. En la fuente de bronce, vamos a decir que Cristo es nuestra limpieza. Eso es lo que se puede de bronce. La mesa del pan de la proposición es Cristo, es el pan de vida. ¿Cuánto creen que Cristo es el pan de vida? Amén. Y eso lo podemos encontrar también en Éxodo 25 del 23 al 30. El candelero de oro significaba como Cristo nuestra luz. En el tabernáculo podríamos decir que uno de ellos era la nube. Yo voy a invitar que busquen Éxodo 40 al 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en toda su jornada. Vemos que la nube era una señal que tenía el pueblo de Israel para mover el tabernáculo. El tabernáculo no era algo que estaba plantado fijamente en un lugar, sino como el pueblo de Israel, podríamos decir que era nómada, que estaba en un pueblo en un momento, luego estaba en otro lugar. Entonces, ellos tenían como señal la nube. De día era uno que los guiaba a ellos, y si era de noche era una columna de fuego, que era la que ellos les guiaban. Pero cuando iban a levantar el tabernáculo. También en otras cosas tópicas, veremos, no se los voy a especificar mucho porque creo que mis compañeros van a especificarlo más, pero estaba el atrio, la cortina, la puerta del atrio, las medidas del atrio, el altar de bronce, el lavacro, las tablas y las barras, la puerta del tabernáculo, el lugar santo, el pan de la proposición y el pan de la proposición. Con esto del lugar santo, vemos que el templo estaba dividido en 3 secciones, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, aquí está en el dibujo, vemos que en esta parte de acá, que era el atrio, el lugar santo, y aquí donde estaba el lugar santísimo. Y con cada una de las ofrendas que Dios se había encomendado a llevar, cada una de las días que tenía su significado. Cada una no estaba así porque sí, o simplemente para adornar, sino que cada una tenía un gran significado. El lino blanco significaba justicia, el azul lo celestial, el púrpura realeza, el escarlata el sacrificio, el oro la deidad, la madera humanidad, la plata redención, el bronce juicio, el altar de bronce Cristo nuestro sacrificio, y la puerta que como conocemos como Cristo nuestro único camino. El lavacro lo conocemos Cristo la palabra de Dios, el pan de la proposición Cristo nuestra vida, el candelero Cristo nuestra luz, el altar del incienso Cristo nuestro intercesor, el segundo velo el cuerpo de Cristo. En lo del altar del incienso, donde dice Cristo nuestro intercesor, ellos usaban eso para interceder a Dios, pero no que ahora nosotros no necesitamos de un intercesor para hablar con Dios, sino que por ese sacrificio que Él hizo, cada uno puede pedirle a Dios directamente. Amén. Lo que nosotros queremos no. Amén.
Vemos que como estaba el templo de antes, ellos representaban a Cristo, pero luego vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Ahora nosotros podemos hacer muchas cosas que en realidad antes no se puede hacer porque estamos, digamos, casi alejados, pero vino Cristo a hacer esa conciliación para que muchas horas nosotros podemos ir directamente a Dios y pedirle cada una de las cosas que nosotros necesitamos para que Él pueda respondernos, haciéndolo nosotros directamente. También estaba lo que era el arca del propiciatorio. Significaba Cristo nuestra proposición. El lugar santísimo. El lugar santísimo y significaba el cielo. El maná del arca, que significaba Cristo, la comida del pueblo de Dios. La ley en el arca, Cristo quien guarda perfectamente la ley de Dios. La vara de Aarón que brotó, Cristo la resurrección y la vida. Las tablas y las barras, el pueblo de Dios, siendo un conjunto de creyentes. La habitación de Dios. Los querubines, los ejecutivos de Dios. La nube, la protección de Dios. La nube de gloria, la presencia de Dios. El tabernáculo mismo, Cristo, habitación con su pueblo. Uno, como les decía, cada uno de las partes que Dios había mostrado a Moisés que hiciera, cada una, Dios se lo había mostrado el diseño de cómo iba a ser cada uno de sus utensilios y dónde iba a estar ubicado cada uno de ellos y de qué iba a ser formado. Vemos que aquí a la entrada del atrio estaba el altar de bronce, luego la fuente de bronce. En lo que era el lugar santo estaba la mesa del pan de la proposición, el candelero, el oro, y aquí estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pan. Y así, luego que terminamos un poquito con la introducción y quiero las preguntas. Uno, dos, tres. No sé, a mí me gusta utilizar el audio. Siento que así me escuchan todo en general y también me gusta utilizar las cosas que Dios nos regala a nosotros. Bueno, Dios les bendiga primeramente. Doy gracias al Señor por la oportunidad que se me concede de estar enseñando un poco de lo que he aprendido. He aprendido mucho, pero creo que no podría decirlo todo. Y enseñar un poco de lo que Dios me ha enseñado a mí, ¿por qué no decirlo? No sé cuántos de ustedes han escuchado sobre el tabernáculo. Levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado antes sobre el tabernáculo? Juan Pedro, allá el hermano. Hay muchos que no lo conocen. A veces parece como que fuera algo una tontería que el pastor dice, no lo voy a enseñar porque todo el mundo lo conoce. Pero si ustedes se pudieron apreciar, hay muchos que no han oído ni siquiera que Dios mandó a hacer un tabernáculo donde Él iba a posarse ahí y la gente iba a ir a verlo allá al tabernáculo. Antes era así, Él estaba en el tabernáculo y las personas iban a Él. Hoy sabemos que Dios está con nosotros y podemos ir a Él gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre lo que es el altar de bronce. El altar de bronce se dice que estaba situado cuando usted iba entrando al tabernáculo, lo primero que miraba era el altar de bronce. Usted iba caminando y lo primero que miraba era el altar de bronce y estaba situado a la entrada o al principio del tabernáculo.
una breve introducción sobre el altar de bronce, y como ya dijo mi compañero Juan Carlos, mi hermano Juan Carlos, cada una de las cosas que hay en el tabernáculo, incluso el tabernáculo en sí, tiene significado para el día de hoy, tiene significado en Cristo. Todo se refiere sobre Cristo. Dice que la posición del altar fue colocado en la puerta, era la primera cosa que los israelitas encontraban al acercarse a Dios. No había acceso a Dios sino por medio de un sacrificio. Que alguien me busque ahí en su Biblia, Juan 14:6. Juan 14:6 y lo lee en voz alta. Se pone de pie y me lo lee en voz alta. Por mientras vamos a ir viendo algunos de los materiales que fueron utilizados para el altar de bronce. Uno de ellos fue la madera de acacia y el otro recubierto de bronce. Vemos, como decía Juan Carlos, por allá lo tiene el hermano. ¿Leer? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Decíamos que para llegar a la presencia de Dios había un sacrificio, había que sacrificar algo. En este momento dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, claro. Algunos de los materiales que fueron utilizados fue la madera de acacia y cubierto de bronce. Tenía 2.20 metros de ancho y 2.20 metros de largo, y su estatura era de 1.30 metros, o sea, era completamente cuadrado. También podemos ver acá que tenía 4 cuernos. Esos cuernos tienen su significado también, y la vara que se le ponía a los lados para cargarla. Cada vez que la nube de la que habló Juan Carlos se levantaba, el pueblo tenía, no importa qué estuviera haciendo el pueblo, yo me imagino eso en mi mente, no importa que el pueblo estuviera barriendo o haciendo cualquier cosa, si la nube se levantaba, ellos tenían que ir siguiendo la nube. Saben que el día de hoy también tiene su significado la nube. A mí me toca el altar, pero yo veo que la nube era como el día de hoy un GPS. El GPS es como un celular, podría decirse, y te va guiando por las calles donde tú vas caminando. Si tú te pierdes, si tienes un GPS, él te dice a dónde estás y puedes salir y puedes encontrar la salida. El día de hoy es así. Antes, para el pueblo de Israel, el tabernáculo era una nube. La nube se levantaba y ellos tenían que seguir la nube. De noche no se miraba la nube, pero dice que había un fuego, y el fuego encaminaba al pueblo de Israel. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que de noche y de día el pueblo iba caminando por Israel. No solo era de día, sino que también de noche. De noche estaban durmiendo, algunos estaban haciendo, me imagino, vela o guardia, y cuando se miraba el fuego, que el fuego se movía, el pueblo de Israel se movía también. Dice que el altar no tenía gradas. Vamos a irnos a Éxodo. Busquen en su Biblia Éxodo capítulo 27. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Vemos en el versículo 2 de que estamos leyendo los cuernos. Acá están representados los cuernos: 1, 2, 3, 4 cuernos. Luego vamos a ver qué hacían con estos cuernos. Pero siguiendo, dice el versículo 3: hará también sus calderos para recoger las cenizas y sus plantas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Vemos que el altar no tenía gradas, y esto lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 26. Si alguien lo busca y lo lee, sería bueno. Éxodo capítulo 20, versículo 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se cubra junto a él. Amén. Nos enseña que el hombre no podía subir a Dios con su justicia humana sin exponerse al juicio. Dios desciende a los hombres.
Dios desciende al hombre hoy y Dios está con nosotros gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo veo en el altar de bronce al menos dos cosas o dos verdades fundamentales que se desprenden de él. Uno, la necesidad de sangre para quitar el pecado. Alguien que me busque en su Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que esta verdad que Dios demandaba sangre por el pecado y había necesidad de sangre para perdonar el pecado, se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia habla sobre esto. Antes ¿cómo era? Y vamos a entrar a la segunda verdad, que era la verdad de la sustitución. Según el pensamiento de Dios, decía de que un animal, al menos en el Antiguo Testamento, un animal perfecto, puro, tenía que ser sacrificado por paga de los pecados de los israelitas. ¿Cómo lo hacían? Ellos venían, traían un cordero. Ellos sentían que habían pecado, sentían culpabilidad en ellos, traían un cordero el mejor, puro, que no tuviera ninguna enfermedad, ponían la mano sobre el cordero, haciendo alusión de que depositaban todos sus pecados, todos mis pecados en el cordero. Luego tenían que degollar el cordero en el altar de bronce. Que alguien busque Éxodo 12. Ahí vemos, no lo van a leer todo, pero ahí vemos, solo búsquenlo y si quieren lo leen en su casa. Ahí nos dice que murió un cordero en lugar del primogénito. En Génesis capítulo 22 también nos enseña la verdad de la sustitución. Cuando Abraham fue probada su fe y Dios le dijo que fuera a sacrificar a Isaac, y allá y yo me imagino a Abraham allá yendo sobre aquellos cerros hacia el altar para sacrificar a Isaac. Justo cuando él estaba a punto de hacerlo, Dios se le apareció un ángel y le dio un carnero para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Hoy en día, ¿quién me dice de lo que está acá? ¿Quién es el cordero? Cristo. Jesucristo. Él vino a morir por todos nosotros. Hoy no es necesario matar un cordero, hoy no es necesario ofrecer sacrificio, no más que sí debemos ofrecer el sacrificio. Y dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que debemos entregar nosotros nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable al Señor. Hoy en día somos nosotros los que nosotros debemos entregar toda nuestra vida al Señor. Y hoy en día debemos valorar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo a morir en aquella cruz por nuestros pecados. Antes se demandaba sangre y Jesucristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Nosotros hicimos algo por eso. Creo que nosotros no hicimos nada. Fue la mera gracia y la voluntad del Señor hacerlo. Amén. Vamos a irnos rápidamente con el segundo objeto que se encontraba en el tabernáculo. Bueno, se los muestro así. Me quedan 5 minutos. Este es el lavacro que le decían, o la fuente de bronce. Se dice que la fuente de bronce la podemos ver acá. Estaba situada entre el altar de bronce y el lugar santo, que era más adentro. Se dice que estaba hecha de espejos. Y a mí me llama mucho la atención esto. Lo quiero hacer un poco corto porque traía mucho sobre la fuente de bronce. Se dice que estaba hecha de espejo y es lo que no me sorprende. Cuando el sacerdote iba y se lavaba las manos, a mí se me imagina ver al sacerdote ahí y el espejo reflejaba su rostro. Hoy en día, ¿cómo reflejamos nosotros cómo estamos con Dios? La palabra del Señor. Amén, amén. ¿Saben? Cada día debemos analizarnos nosotros a la luz de la palabra del Señor. Debemos analizarnos cómo está nuestra vida y así hacer un examen, como dice hermano Celino, retrospectivo de nuestra vida.
necesito que alguien me busque, bueno, ya se fue el tiempo, pero que alguien busque 2 Corintios 7:10, rapidito. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce 2 Corintios 7:10. Sí. A ver, con esto quiero que vean algo bien importante. Cuando el israelita sentía tristeza en su corazón, iba y se lavaba a la fuente de bronce. Pero dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de Limpiarnos de toda maldad. Hoy en día les animo a eso, a hacer un análisis de su vida a la luz de la palabra del Señor. Hoy no vamos a ir a lavar acá a la fuente de bronce. Se miraba en un folleto en internet que decía que nosotros debemos lavarnos nuestros pies y eso, que analizamos con hermano Esteban. Hoy en día no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Hoy en día Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y dicen que todo eso era una sombra de lo porvenir. Amén, amén. ¿Y qué era el porvenir? Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Dios les bendiga y así queda el Señor de Dios. Amén. Amén. Es un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Para hablar de la palabra del Señor. Y bueno, siguiendo el orden, ¿verdad? El tabernáculo del Señor, a mí me tocó poner la mesa de la proposición y los panes y el candelero. Y la verdad que la mesa de la proposición era uno de los, también de los objetos agradables, de las ofrendas agradables, y el pan de la proposición, ¿verdad? Que para agradar al Señor, ¿verdad? Que en este tiempo lo utilizamos para agradar al Señor. Cristo nuestro pan, dice. El pan de la proposición eran 12 panes que estaban sobre la mesa. Dice que el pan de la proposición fue puesto a la mesa cada sábado por Aarón y sus hijos. Después de servir, su propósito en el santuario llegó a ser comida para los sacerdotes. Como los sacerdotes del orden de Levi fueron alimentados con el pan de Dios, así los sacerdotes de Cristo somos alimentados por Cristo, el pan del cielo. Y la verdad es que, así como aquel tiempo, ¿verdad? Fueron alimentados con ese pan que significaba la vida de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nosotros también, cristianos hoy en día, también comemos ese pan, ¿verdad? No solamente en aquel tiempo, sino que la palabra de Dios es nuestro pan, ¿verdad? También en este tiempo. Nosotros también lo comemos, ¿verdad? Porque somos sacerdotes. En aquel tiempo ese que los sacerdotes lo comían el pan. Hoy nosotros lo comemos también ese pan, ¿verdad? Que es el pan de vida, el pan de Cristo. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 25 al 30. También dice que los 12 panes eran hechos de flor de harina y recubiertos de incienso. Primeramente, en Cristo los sacerdotes en el lugar santo, este alimento es indispensable para el Hijo de Dios que quiere crecer de un estado de un varón perfecto. Y es que ese alimento, que es la palabra de Dios, es que nos hace crecer a nosotros, ¿verdad? Nos hace crecer y vamos buscando esa perfección, ¿verdad? El Señor, esa santidad en el Señor, ¿verdad? Y así también ellos buscaban la santidad en el Señor en aquel tiempo, nosotros también la buscamos en aquel tiempo, ¿verdad? Y Efesios 4:13, ¿quién nos puede leer? Efesios 4:13. 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Amén. Y que de verdad que eso es lo que vamos buscando, ¿verdad? La perfección en Cristo Jesús, acercarnos más a Él, buscar ese rostro de Cristo, que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Eso vamos siguiendo esa perfección, ¿verdad? Entonces, ese era el pan que comían ellos y ese pan que nosotros comemos hoy en día, ¿verdad?
Levítico 24, 5, 9. Si me lo pueden leer, por favor. Levítico 24, 5, 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume o ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo.